Buena semana para todos. Agit Tevov, Shavuot. Hoy estamos a 9 del mes de Tishrei, y como dice 784, estamos ya a la antesala, a víspera de Yom Kippur, Buri Hashem, y estamos a 24 del mes de septiembre de 2023, ya Yom Rishon. Hemos pasado un Shabbat maravilloso, Buri Hashem, y hemos estudiado la parashá Ha'atzinu. Si nos dicen, presten oídos, oh cielos, y hablaré y escuche la tierra los dichos de mi boca. Y en esta parashá está llena de exhortaciones, está llena de correcciones, que en sí son motivaciones realmente. Son una exhortación, no es algo malo. Una exhortación es una motivación a avanzar, a seguir, a crecer. A crecer en la vida, a desarrollarse. Pero dicen nuestros sabios que esa es una canción que, según algunas opiniones, la cantaban los levitas. Ahora, dicen nuestros sabios que Moshe Rabbeinu comienza diciendo, presten oídos, oh cielos, y hablaréis, y escuche la tierra. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver los cielos y la tierra? Moshe Rabbeinu, dicen nuestros sabios, se está refiriendo a la parte espiritual y la parte física. O sea, nosotros, como tal vez ya sabemos, estamos compuestos de una espiritualidad, una parte de nosotros es la espiritualidad y una parte de nosotros es la materialidad. La materialidad es lo que la gente puede ver de cada uno de nosotros y la espiritualidad es lo que no se ve, pero es lo que se expresa a través de nuestra personalidad, hasta nuestra conducta, nuestra actitud y todo ello. Ahora, en la vida estamos en un constante y proceso crecimiento y desarrollo. Así debe ser. Salir de la inmadurez a la madurez, crecer en la conciencia. Ese Shabbat que pasó se llamó Shabbat Shuba, el Shabbat de regresar, retornar, de arrepentimiento, en otras palabras. La palabra Shuba tiene la palabra Shuba. Pero dicen nuestros sabios, ¿qué es Shuba? Es Tashud Bet, Tashud Hei. Es regresar a la Hei. La Hei representa, hay muchas opiniones frente al asunto, pero representa esas partes de la que estamos hechos. Esa, esa alma en diferentes dimensiones, como es el Neshama, el Ruah, el Nefesh, esa parte corpórea, la Hayá y la Yehida. O sea, regresar a nuestra espiritualidad. La pregunta que Hakadosh Baruj Hu le hizo a Adán, ¿dónde estás, Adán? Esa pregunta no era una pregunta geográfica, sino ¿dónde estás en cuanto a la relación de el nivel de conciencia que debes tener, lo que ha descendido de conciencia? Ahora, por lo tanto, la Teshuvah es retornar a mi estado original. Es como cuando reseteamos un computador, un celular, y este regresa a su estado de fabricación original. Y entonces tal vez con este reseteo quitamos algunas imperfecciones que están en el funcionamiento del sistema. Pues el ser humano, Hakadosh Baruj Hu nos hizo para poder tener un desarrollo y una conciencia divina muy grande en nosotros, muy alejado de los animales. Pero cuando no entendemos esta parte, entonces es necesario las exhortaciones, las correcciones, pero hay un problema. En la medida en que nosotros recibimos exhortaciones y correcciones, pues es posible que se den dos efectos. Uno, el que los valoremos, el que crezcamos, o segundo, que realmente no sean gravosos a la persona. Por eso,
el canto por excelencia y famoso en la Torah es el Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ahora, el Shema no es solo un canto o una oración, hay que poner atención a lo que dice. Ahí en Devarim. Shema, escucha Israel. La palabra escuchar también tiene la connotación de obedecer. O sea que para poder obedecer, yo no tengo que escuchar, atender. Dicen nuestros sabios, en cuanto al hijo rebelde discolo, dice, si no escucha la voz de sus padres. Y dicen nuestros sabios, la voz, kol, y hay que entenderlo como las voces. O sea, si no escucha las voces de sus padres, esto implícitamente requiere que los padres hablen el mismo idioma. No que un padre diga sí y el otro diga no, porque no haya acuerdo en los padres. Generalmente a veces la rebeldía de los hijos es responsabilidad de los padres, porque o uno es muy permisivo y el otro es muy estricto. Pues no hablan la misma voz. Y esto hace que el muchacho no escuche, porque a quién obedezco esto. Este me enseña a ser disciplinado y el otro me enseña a no serlo. El escuchar implica obedecer, pero debo saber lo que escucho. Y aquí se refiere específicamente a escuchar a Hakadosh Baruj Hu. O sea, como seres humanos tenemos una razón de vivir. No estamos acá de paseo simplemente. Tenemos que entender que tenemos una voluntad de Dios que hay que obedecer. Hakadosh Baruj Hu no nos hizo como algo fallido, sino que nos puso en este mundo para cumplir un tikkun, pero tenemos que obedecer la voz de Hakadosh Baruj Hu. La voz no significa que escuchamos una voz del cielo que nos habla, no. Escuchar nuestra sagrada Torah, escuchar las enseñanzas, lo que nuestros sabios nos enseñan, lo que nos aconsejan. Pero dice escuchar, cuando vamos a graficar un poco más, escuchamos por nuestros oídos, y cuando entra a nuestro ser, hay todo un proceso de aparato psicológico en la cual ese escuchar se puede perder. De ahí el famoso dicho de las abuelas, le entró por aquí y le salió por acá. La pregunta, ¿por qué somos tan difíciles de aprender? ¿Por qué si nos dicen algo deberíamos? Ok, lo atendemos y cambiamos y ya. El hombre que tiene un hogar desastroso debería darse cuenta, oiga, ¿por qué mi hogar está mal? Ah, yo no estoy siendo un buen hombre, tal vez me estoy comportando no bien, no trato bien a mi esposa, hay moralidades, hay esto, hay lo otro, debería razonarlo, asimilarlo y listo, se acabó, cambia y se acabó. El que tiene un problema de esto se da cuenta, cambia y listo. Debería ser sencillo. ¿Pero por qué se hace tan complicado? ¿Por qué se hace tan complicado aprender? ¿Por qué se hace tan complicado corregir? El Gaón de Vilna dice que si vinimos a este mundo y cambiamos una sola midá, vale la pena venir a este mundo. ¿Qué significa? Que cambiar una midá no es tan fácil. De repente se le dice al muchacho, tenés que obedecer esto y esto. Hay que ser así, así, así. Oh, esa es la instrucción. Pero del dicho al hecho hay todo un trecho. Y ese trecho hay una dificultad que es mi aparato psicológico. O sea, ¿cómo fui moldeado? ¿Qué educación he recibido? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué emociones tengo? ¿Qué tipo de personalidad tengo? Muchas de estas dimensiones en mi vida son el mismo obstáculo para que la persona pueda tener la actitud moldeable, noble, de escuchar y aprender. Dicen nuestros sabios, específicamente Rabbi Gizbo lo enseña, dice que dos son las grandes dificultades en la cual no aprendemos, por las creencias y las costumbres. El problema es lo que creemos, las creencias que tenemos. En su gran mayoría puede ser a veces muy equivocadas. ¿Qué concepto tenemos de amor? ¿Qué concepto tenemos de hombre, de mujer? ¿Qué concepto tenemos de educación? ¿Qué concepto tenemos de valentía, de fuerza, de valor? Si esos conceptos no son los conceptos que Hakadosh Baruj Hu en su inmensidad infinita e inigualable, indescriptible sabiduría nos ha enseñado a través de nuestros sabios, pues entonces es muy difícil que una persona piense y actúe de manera correcta. Por ejemplo, si un hombre piensa que ser hombre es imponerse en la casa y hablo duro y todo el mundo tiene que temblar, si ese es el concepto que tiene de hombre,
Y la mujer tiene el concepto de que mujer es agachar la cabeza y que le peguen y que la maltraten, porque es que como me aman, me maltratan. Y es normal. Si esos son los pensamientos, es difícil que ese hogar vaya a cambiar. Esa mujer será infeliz toda la vida y ese hombre pensará que hizo bien toda la vida. Y todavía se preguntará, hey, ¿por qué mi esposa es infeliz? Si yo le doy la comida, el techo y todas las cosas. Si un padre piensa que darle palo a los hijos los va a educar porque es que así les enseña a ser hombres, pues él toda la vida pensará que fue un buen padre y después se preguntará, ¿por qué mis hijos no me quieren? ¿Por qué mis hijos son resentidos? ¿Por qué mis hijos son depresivos? ¿Por qué mis hijos son así? Es muy difícil que un hombre así llegue a cambiar. Si una mujer piensa que tal vez la belleza, tiene un concepto equivocado de belleza, pues toda la vida pensará que está bien, pero de repente pensará que está bien, pero su contexto, en todos los ejemplos atrás que hemos hablado, su contexto no va a dar. Y aunque piensa que está bien, dice, pero no me funciona nada, pero ¿por qué si yo estoy bien? Y ahí viene una gran confrontación. Y aquí es donde viene el punto, donde ¿por qué no aprendemos? Porque llegar a reconocer que el problema es que yo tengo que cambiar, el problema es que yo tengo que mejorar, entre el escuchar y procesar toda esta información, hay un gran obstáculo, generalmente de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de condenación, todos sentimientos tóxicos que vienen a defender para que la correcta enseñanza no entre. Notemos que eso lo tenemos desde niños. ¿Qué pasa cuando un niño está siendo educado por su papá? Vamos a suponer que el padre lo educa correctamente. El padre de repente capta que su hijo tiene cierta tendencia a la flojera y se diseña un plan para enseñarlo, para educarlo, para llevarlo de menos a más. Va a llegar un momento en que el hijo le dice, papá, estoy sufriendo, me hace sufrir. ¿Por qué? Porque le está formando su deseo y redireccionándolo. Si el padre es inteligente, sabrá entender que eso que él llama sufrimiento es porque lo está incomodando y lo está llevando de un lado menos a un lado mayor. Por ejemplo, cuando alguien hace ejercicio, el cuerpo le duele. ¿Por qué le duele? Porque le está exigiendo, llevándolo a otro nivel. La teshuvá es ir de un nivel a otro, pero de subir de un nivel a otro hay todo un proceso que a veces puede ser doloroso. La teshuvá, dicen los sabios, es uno de los tres pilares del crecimiento del ser humano. Por eso dicen los sabios, recuerda que siempre la regla de oro, teshuvá, tefilá y sedacá. Tefilá está en el primer punto. Después la teshuvá, la tefilá, después la sedacá. Todos tienen algo en común. Nos salvan a nosotros mismos de nosotros mismos. Y dicen los sabios, la sedacá te salva de la muerte, no solo de la muerte física, de la muerte espiritual, de la muerte de sabiduría y muchas cosas más. Pero la teshuvá también, la tefila también. Pues todas son salvaguardas para nosotros. Pero mientras una persona mantenga sus emociones tóxicas, mantenga sus malas actitudes, mantenga sus malas conductas y se siente en ese deseo y no quiera cambiar, ni Moshe Rabbeinu le va a convencer de cambiar. Vemos en la Torá, en esa sagrada Torá, que una generación salió con el pueblo de Israel, una generación de egipcios, la cual estaban acostumbrados a toda clase de no buenas conductas. Recordemos que dicen nuestros sabios que en Egipto, en cada hogar egipcio, habían hijos de una mujer y de otra, hombres con hijos con mujeres diferentes, mujeres con hijos de hombres diferentes. Eso significa que había una problemática social entre ellos. Había mucha inmoralidad, machismo, arrogancia, eran idólatras, gente maleducada, que no respetaban autoridad. Y había mucho desorden entre ellos. Ahora, se unen al pueblo de Israel y es un contexto completamente diferente. Es como cuando una persona que no ha recibido educación y se le llama un habitante de calle, de repente
quiere estar en una mesa con gente muy educada, que sabe comer, que sabe sentarse, que saluda. Adaptarse de él a ese ambiente le va a costar. Y le va a costar actitud. Reconocer que no sabe, que no puede, que necesita dejarse enseñar. Pero ¿cuál es el problema? Que tal vez esto en un niño es algo más fácil, pero una persona adulta que ha vivido toda la vida con sus actitudes no buenas, sobre todo aquellos que retornan o quieren hacer, por ejemplo, un proceso de conversión, o aquellos que de repente encuentran y que Dios es la verdad, que hay que dejar la idolatría, y tal vez no quieren ser judíos, pero no ágidas. Y llegar ahora a adaptarse a un estilo de vida diferente, empezar a tratar bien a la esposa, empezar a ser un hombre como de verdad dice la Torá, dejar el machismo, dejar tanta tontería, va a ser un trabajo que requiere de actitud. Dicen los que saben, también los sanos se explican. Hay una de las grandes libertades que tenemos todos, es la actitud de decidir, la libertad de la actitud de decidir. Por eso el ser humano se nos hizo con libre albedrío, para que decidiéramos hacer el bien, decidirnos por el camino correcto. La mayor libertad que tenemos es hacer lo correcto. Pero el ser humano tiene la libertad de decidir no hacerlo. El Rey Hananía nos dice que el Talmud dice en el Tratado de Sanedrín, que Hakadosh Baruj Hu le dijo a Jeroboam. Jeroboam fue un rey de Israel que se revela al hijo del rey Shlomo, y entonces se divide el reino del norte y el sur, y él se lleva 10 tribus. Y hizo toda clase de pecados, e hizo pecar al pueblo. Dice la Gemara que Hakadosh Baruj Hu lo invitó, lo agarró para que hiciera Teshuvah. Le dijo, haz Teshuvah, caminarás conmigo en el paraíso. Y le dice, ¿y quién irá adelante? Ah, con el hijo de Ishai. ¿Y quién irá adelante? Y Hakadosh Baruj Hu dice, el hijo de Ishai, o sea, Dubbi Amelech. Antes no me arrepiento. Y el orgullo no le dejó arrepentirse. ¿Por qué? Porque ir detrás del rey David significa estar en una posición donde necesito aprender. Este es el gran obstáculo para la gente adulta. Por eso, el gran mérito de nuestro padre Abraham. Imagínate un hombre de la edad de él, de más de 70 años. Ahora tiene que encauzarse. Empieza a comprender, de un hombre ya adulto mayor, empieza a comprender que la idolatría no es buena. Ok, no es buena, la dejo. Deja a tu padre, a tu madre, ok, lo hago. Haz esto, lo hago. Circuncídate, lo hago. Esa actitud. Pero no, cuando leemos la Torah parece que es tan fácil. No, estamos hablando de una persona adulta. Abraham Avinu, nuestro patriarca, no era un ignorante. Era un tremendo astrólogo. Es lo que se llamaba una mente brillante de la época. Sin embargo, dejó todo su conocimiento al lado para poder aprender. Por eso dicen nuestros sabios que a los niños se les empieza a enseñar el libre Baikra. El libre Baikra tiene la Ale pequeña, que significa que la humildad es una de las actitudes que más debemos tener para poder aprender. Rabbi Nachman dice, Rabbi Nachman era el maestro más joven entre sus discípulos. Generalmente todos sus discípulos, generalmente eran mayores que él. Entonces un día Rabbi Nachman dice, yo no tengo discípulos viejos, todos son jóvenes. Y alguien le dice, Rabí, pero todos tus maestros todos tus discípulos son adultos, mayores que todo. Él tenía 32 años. Los discípulos de él tenían más de la edad de él. Y él se refería a la mentalidad. Todos mis discípulos son jóvenes, jóvenes por su mentalidad. Cuando alguien es viejo, cuando ya aquí me quedo, aquí me siento, aquí soy, así soy, nadie me va a cambiar, así morir. Eso es una mente vieja, una mente que ya empezó a morir. Siempre mientras tengamos aire en los pulmones y Hakadosh Baruj Hu nos dé oportunidad, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, hay que multiplicarse. Multiplicarse en buenos minutos. Tal vez vamos a poner un ejemplo. Nacimos en un rango
de -5. Si Hakadosh Baruj Hu, los años que le dé a cada quien de vida, aspire siempre a crecer. Como que cuando termine lleguemos a 100. No alcanzamos, tengo 50, 60, 70, 80 años, voy en 30, no importa, sigo creciendo, anhelando hasta lo máximo, hasta el último momento de llegar. Dije a Hakadosh Baruj Hu, nací en -5, me voy en 50, en 60, en 70, mire todo lo que progresé en esta vida. Siempre mejorar, en buenas actitudes, en buenas cualidades, siendo cada día mejor esposo. ¿Por qué los hogares tienen problemas? Porque se volvieron viejos. Porque el hombre pensó que ya es simplemente trabajar y llevar comida a la casa y se acabó, y dejó de crecer en la vida. La mujer dejó de crecer en la vida. Nuestro cuerpo crece hasta cierto punto, pero de aquí nunca hay que terminar. Nunca se termina hasta el último momento. Por eso el rey Shlomo dijo, no celebres el día que llegaste porque no has ganado nada, sino el día que te vas, porque ahí está el verdadero examen. ¿Cuánto ganaste en esta vida? Y si algo nos sirve de motivación, hay que saber que sobre todas las cosas que nuestro corazón desea hacer en la vida, pues hagámosla. Pero hay que saber que sobre todas ellas, Hakadosh Baruj Hu nos pedirá cuentas. Nos dio una vida, ¿qué hemos hecho con esa vida? ¿Cuánto hemos crecido y progresado? Eso es lo más importante. Progresado espiritualmente. Con una sola razón y objetivo. Conectar con mi creador, con el que me creó. Mantener un vínculo con él para alimentar mi software y estar recibiendo actualizaciones constantes. O sea, estados de conciencia donde me lleven a cada día a comprender mejor la vida. Ser mejor esposo, mejor ciudadano, mejor, más temeroso de Dios, más consagrado, más apegado a todo eso, mejor persona, comprender mejor la vida. Y entonces comprender los principios que ha dado Baruch y unirme a lo correcto, hacer lo correcto, impulsar lo correcto también. Un abrazo para todos. Mañana es víspera ya de Yom Kippur. Mañana al terminar el día, empezamos Yom Kippur en horario alágico del enciendo de las velas, el día más sagrado de todo el año, el día santo. Pesat Hashem, y después viene nuestra gran fiesta de Sukkot, que Hakadosh Baruj Hu nos dé a todos todo lo mejor, Hatima Tová, una firma buena, un sello bueno, una vida buena. Tenemos un día más, decirle a Hakadosh Baruj Hu, perdónanos, y cada día podemos avanzar en la vida. Siempre hay oportunidad, siempre. La vida es muy sabrosa, la vida es muy, muy linda. Todos los dolores que tenemos, esa incomodidad es para seguir mejorando. Como el médico que cuando quiere sanar tiene que pullar, tiene que causarse todo dolor, pero ese dolor me va a sanar. Y no hay mayor libertad que el ser humano pueda expresar, que es poder dominar sus propios instintos. Cuando no se domina a sí mismo, es un esclavo de sus propios deseos. La libertad que Hakadosh Baruj Hu nos dio, el libre albedrío es para que decidamos ser lo que Dios dijo que tenemos que ser. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengan muy bonita semana. Gracias por venir a clase, los que escuchan la clase, gracias por escucharlo. Que Hashem les dé todo lo mejor y nos vemos en la próxima. Un abrazo y que Hashem nos cuide. Chao, chao.